hoy está recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Unos de una manera, otros de otra manera. Algunos totalmente se han olvidado del Señor y están en sus deleites temporales y en sus disfrutes de la vida totalmente ajenos de Dios. Pero nosotros estamos aquí porque tenemos gran gratitud por ese Dios maravilloso que nos amó tanto y que nos envió a su Hijo para ayudarnos a salir de nuestra oscuridad, trayéndonos la luz del Evangelio, entregando su vida para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos encontrar perdón de nuestros pecados y redención para nuestras almas. El tema que quiero compartirles esta tarde respecto a estos días que se está recordando es el triunfo del Rey, así se llama el título, y vamos a estudiarlo en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, precisamente donde habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para poderlo entender, quiero introducirme con los últimos 6 versículos del capítulo 27 de ese mismo Evangelio. Mateo 27, 62 en adelante dice: al día siguiente, o sea, al día siguiente después de que murió Cristo, que lo sepultaron, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El primer día de la Pascua, que era el día de la preparación, fue el día de la crucifixión. Al día siguiente, un sábado como hoy, los principales sacerdotes y los fariseos se sentían inquietos, recordando lo que Jesús había dicho sobre su resurrección. Entonces por eso fueron a Pilato pidiéndole una guardia especial para guardar el sepulcro. Eso era, según ellos, para impedir que sus discípulos robasen el cuerpo, creando así la impresión de que él había resucitado. Si esto sucedía, sentían miedo de que el último engaño fuera peor que el primero. Esto es, las nuevas de su resurrección sería cosa peor que su pretensión de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Versículos 65 y 66 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pilato le responde a estos hombres diciéndoles: guardias, pues ahí tienen la guardia, ir y asegúrenlo lo mejor que ustedes saben. Esto puede significar que ya les había asignado alguna guardia, o también podía significar que les concedo lo que ustedes están pidiendo. Ahí está la guardia. ¿Habría alguna ironía en la voz de Pilato al decirles: aseguradlo lo mejor que sabéis? Como si Pilato no les creyera lo que ellos estaban tratando de tramar, porque le dijeron: recordamos las palabras
que él dijo aún estando vivo, de que el tercer día resucitaría. Entonces el Pilato le dijo: ahí está la guardia, asegúrenlo como ustedes mejor saben hacerlo. Él algo había pensado, yo creo. Hicieron lo mejor que pudieron, sellaron la piedra, como todos sabemos, y dispusieron los guardias, pero sus mejores medidas de seguridad no fueron suficientes. Dice un hombre llamado Unger: las preocupaciones que adoptaron sus enemigos, asegurando el sepulcro, sellando la piedra y además de poner la guardia, solo resultaron en el predominio de Dios sobre los planes malvados y en dar una prueba indestructible de la resurrección del Rey. O sea que ni las medidas de seguridad sirvieron y solamente exaltaron el gran poder de Dios al resucitar a su Hijo entre los muertos. Vamos al capítulo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Nosotros no podemos imaginar el gozo enorme de estas mujeres cuando se encaminaban primero al sepulcro muy de mañana con especias aromáticas para ungir el cuerpo de su maestro. Posiblemente en ese primer tramo iban todavía un poco tristes, caminando. Dice otro evangelio en Marcos 16:3, dijeron: ¿y quién nos va a remover la piedra? En ese tiempo los sepulcros no eran como los que hoy conocemos nosotros, eran muy distintos. Entonces ellos iban, pues sí, con todo el deseo en su corazón y amor por el Señor, a llevar esa ofrenda muy de mañana del día domingo, y pensando: ¿quién nos removerá la piedra? Porque ellas vieron cuando los hombres pusieron esa piedra, sellaron la piedra y pusieron la guardia, y dijeron ellos: ¿quién nos abrirá? ¿Quién removerá la piedra? Lo que yo entiendo por lo que acabamos de leer es que mientras las mujeres se acercaban al sepulcro, primero hubo un gran terremoto que ellas presenciaron, porque ellas relatan esto. Luego se aparece un ángel que remueve la piedra y se sienta sobre la piedra. Y dice que los guardias, de miedo y de temblor, quedaron como muertos. Los guardias romanos, aterrorizados por este radiante ser, revestidos de un blanco resplandeciente, desmayaron. El ángel tranquilizó a las mujeres porque ellas también tenían miedo, estaban llenas de temor, pero les dijo el ángel: yo sé que ustedes buscan al que fue crucificado, pero Él ha resucitado. Vengan y vean donde le habían puesto.
La piedra había sido retirada no para dejar que Cristo saliera, sino para testimonio de las mujeres y pudieran ver que en verdad había resucitado. ¿Usted cree que el Cristo resucitado necesitaba que alguien le quitara la roca que tapaba la tumba? Por supuesto que no. Pero ¿cómo podría evidenciar su resurrección sino una fuerza poderosa removiendo esa gran roca para dejar abierta la tumba y mostrar a la humanidad que Él no estaba en la tumba? ¡Qué tremendo! Jesús no necesitaba que alguien le ayudara. El poder de resurrección de Dios que descendió sobre su cuerpo, dándole vida nuevamente, lo hizo que pudiera salir. Y aún podía haber hecho sin quitar la piedra, pero Él quiso hacerlo así para dar testimonio de que Él había resucitado. Versículo 7 en adelante dice, cuando ya ha resucitado, dijo: id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí yo os lo he dicho. A continuación el ángel encarga a las mujeres que fuesen pronto a anunciar las gloriosas nuevas a sus discípulos. El Señor volvía a vivir y se encontraba con ellos en Galilea. Mientras ellas iban en el camino, dice la palabra, para decirle a los discípulos las buenas nuevas, Jesús se apareció y los saludó. Regocijaos. Y las mujeres se postraron de rodillas, cayendo a sus pies para adorarlo. Imagínate esta escena con estas mujeres que tuvieron ese gran privilegio de mirar a su maestro una vez más después de lo que lo vieron ser sepultado en ese sepulcro. Ahora lo están viendo vivo, hablándoles a ellas, reconociéndole, se postraron al suelo para adorar al Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos falta reconocer a nuestro Señor para ser quebrantados, para humillarnos delante de su presencia y adorarle con una vida rendida, con una vida consagrada, con una vida que tiene temor de Dios y que se postra a sus pies para rendirle gloria y honra que el Señor merece? En el versículo 11, 28 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Tan pronto como volvieron así, imagínense la guardia cuando presencia el terremoto y ve este ser resplandeciente con su luz brillante. Dice que ellos cayeron como muertos. Esta carne no resiste ver la gloria de Dios de esa manera. Y esa guardia, que seguramente eran hombres robustos, fuertes, valientes, como eran los soldados del ejército romano, no eran cualquier hombres, cualquier soldados. Era gente muy preparada y diestro para cualquier contingencia que se presentara, pero no soportaron la presencia de este ángel, y era solamente el ángel al que vieron. Ellos cayeron como muertos a tierra, ¿sí? Pero tan pronto como volvieron en sí, uno de ellos, a lo mejor apenado, avergonzado, cabizbajo, fue a la ciudad para informar a los principales sacerdotes y para decirles que habían fracasado en su misión y que el sepulcro
estaba vacío. Versículo 12 dice: y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es fácil imaginar la consternación que había causado esta noticia a los guías religiosos de aquel tiempo, a los enemigos de nuestro Señor, que celebraron una reunión urgente entre los ancianos para planear una estrategia y enfrentar esta situación vergonzosa para ellos, porque ellos no pudieron lograr lo que ellos estaban queriendo. Desesperados, sobornaron a los soldados para que contasen esta fábula de que mientras estaban dormidos, los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Esta explicación levanta más preguntas que las que responde. A ver, ¿por qué estaban dormidos los soldados si debían estar de guardia? ¿Cómo movieron la piedra los discípulos sin despertarlos? ¿Cómo podían todos los soldados haberse dormido al mismo tiempo? Y ninguno de ellos se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y si estaban dormidos, ¿cómo sabían que fueron los discípulos que vinieron a robar el cuerpo? Si esta historia era cierta, ¿por qué se tuvo que sobornar a los soldados para contar esta historia? Y si los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús, ¿por qué se tomaron el tiempo para quitar los lienzos del sepulcro y doblar el sudario que cubría el rostro de Jesús y ponerlo aparte en un lugar? La verdad es que los soldados fueron sobornados para que contasen una historia que los incriminaba. Dormir, estando de guardia, era castigado con pena de muerte bajo la ley romana. De modo que los judíos tuvieron que prometer que intervendrían en favor de ellos si la historia llegaba a oídos del gobernador. El Sanedrín en este caso estaba descubriendo que mientras la verdad se verificaba o se comprobaba a sí misma, una mentira tenía que ser sostenida con otras incontables mentiras. Sin embargo, este mito persiste entre muchos judíos y hasta hay también otros mitos entre los gentiles. Yo quiero mostrarles unas fotografías del año pasado del sepulcro, allá donde pusieron precisamente el cuerpo de Jesús. Dice la Biblia que el sepulcro era de un hombre rico llamado José de Arimatea, que había sido labrado. Ahí se nota que no son los sepulcros como los acostumbrados nosotros, que hacen el pozo. Ese era un agujero en una roca. Y noten ustedes la altura, que ahí está un hombre y sobresale sobre su cabeza, para que imaginemos el tamaño de la roca que tuvieron que poner ahí para taparlo. ¿Puedes mostrar la otra? ¿Hasta dónde está el hueco? Ahí hay un hombre con muchas canas. ¿Y cuánto le sobresale? La roca no era una piedrita ahí para estorbar la salida. Era una roca enorme. Bueno, el sepulcro en el cual, dice, aún no se había puesto nadie, dice el evangelista Lucas. Era un sepulcro nuevo, labrado en la peña, dice Mateo 27:60. Muy bien. Ahora, si este mito, historia, fábula que contaron
los soldados fuera cierto, ¿cómo se puede explicar? Y para aquellos que han tratado de negar la resurrección de Cristo, no encuentran la manera de explicar o negar la resurrección de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Hay otros mitos aparte de esto. Wilbur Smith comenta dos de ellos y dice que se ha sugerido que las mujeres se equivocaron de sepulcro. ¿Cómo ven eso? Pensemos en un momento en esto. ¿Tú te equivocarías acerca del sepulcro de la persona a quien tú más amas, de un atardecer del viernes a una mañana del domingo? Además, no era un cementerio como ustedes vieron las fotos. Era un jardín. Ahí no había más sepulcros. No sé si en el anterior se ven un poco los árboles. Era un jardín, ahí se nota. No había sepulcros. Digamos que hubiera otros sepulcros que no había. Y supongamos que unas mujeres con los ojos llenos de lágrimas erraron y dieron con otro sepulcro que no era. Bueno, consideramos esto en las mujeres, pero lo terrible fue que Pedro y Juan también se equivocaron, porque cuando llegaron entraron al sepulcro. Pero todavía más terrible es que el ángel entonces destapó otra tumba. Eso no puede ser posible. El ángel también se habría equivocado. No olviden que eran hombres inteligentes, los principales sacerdotes que propusieron esa teoría, que es una teoría carente de verdad de todo sentido, carente de la verdad. Otros han sugerido que Cristo no murió, sino que desmayó y que de alguna manera quedó reavivado en aquel húmedo sepulcro y que luego salió. Podemos ver otras imágenes del sepulcro. Ahí está la parte de adentro. La altura de ese sepulcro, puedes poner la otra más adelante. A ver qué tanto mide el hermano David de alto. Mire todo lo que le pasa encima todavía. Y la puerta de la entrada todavía está más alto. Eso es lo que les decía, por lo que la roca que tapaba era enorme. Tenía una enorme piedra rodada que cerraba este sepulcro, que estaba sellada con el sello del gobierno. Nadie desde el interior del sepulcro podría nunca hacer rodar una piedra que se ajustaba al hueco de la entrada. Jesús no salió del sepulcro como un pobre, inválido, débil, anémico. Recuerden que perdió toda su sangre, ¿verdad? La sencilla verdad es que la resurrección del Señor Jesús es un hecho bien atestiguado y documentado por la historia. Y esa es nuestra mayor alabanza y gratitud al Señor, porque Él resucitó y se presentó vivo a sus discípulos después de ese sacrificio y de esa muerte, con muchas pruebas irrefutables. Por ejemplo, se presentó a María Magdalena en Marcos 16, 9 al 11. Se presentó a las mujeres en Mateo 29, 8 al 10. Ustedes pueden leerlo en su casa. Se presentó a Pedro también en Lucas 24, 34. Se presentó a los discípulos en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan aquellos que iban tristes caminando? Lucas 24, 13 al 32. Se presentó a los discípulos con Tomás ausente.
aquel hombre que dudaba siempre, y otra vez se presentó a los discípulos con Tomás presente, cuando le dice: Tomás, ven y mete tu dedo aquí en mis heridas, y sé creyente y no seas incrédulo. Luego se presentó también a los 7 discípulos junto al mar de Galilea. ¿Se acuerdan que ellos estaban pescando? Y más tarde se presentó a 500 creyentes, como dice 1 de Corintios 15:7, y también a Jacob, 1 de Corintios 15:17. A los discípulos en el monte de los Olivos, momentos antes de ascender al Padre otra vez. Una de las piedras fundamentales de la fe cristiana, firme, inconmovible, es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí es donde tú y yo podemos mantenernos firmes y librar nuestras batallas por la fe, porque tenemos una posición que no puede ser contradicha ni puede ser negada tampoco. Tenemos la fe, la seguridad, porque la palabra lo dice así, que Él ha resucitado. Y este es nuestro mayor canto de victoria. Él ha resucitado. Siguiendo leyendo el capítulo 28 de Mateo, enseguida Jesús, vamos a leer versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos la otra parte. Después de que Jesús llamó a este puñado de hombres comunes y corrientes, sencillos, sin letra, sin preparación, y que les mostró el mensaje y les mostró también el plan de redención, y que los preparó por 3 años y medio, viendo su poder, haciendo milagros, hablando a la gente. La segunda parte del proyecto estaba apenas por comenzar. Pero Jesús iba a ascender al Padre, y entonces llama y junta a sus 11 discípulos. Recuerden que Judas ya no estaba con ellos. Los junta y entonces les da la gran comisión. El mensaje había llegado al hombre, a la humanidad, el sacrificio había sido consumado y era perfecto. La redención estaba al alcance de los hombres, pero ahora era necesario que se fuera a anunciar. Era necesario que fueran los hombres a compartir este mensaje que podía salvar sus vidas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id. Una orden, no una opción, y no para unos pocos hombres o mujeres, sino para todo aquel creyente que ha sido beneficiado por esa muerte de Jesús en la cruz. No por un grupo pequeño de personas en la iglesia o misioneros o evangelizadores. Toda la iglesia tiene esa comisión de ir y predicar el evangelio. Y no necesitas ir a Pakistán, a Afganistán, a Irak, por allá lejos. Id allí a tus vecinos,
id allí a la vuelta de tu casa, id allí en tu trabajo, id allí en la escuela con tus compañeros y háblales de Cristo. Dice la palabra, id y predicar el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿la comisión para quién es? Diga usted, para mí. Para mí. Yo he sido beneficiado por ese sacrificio. Tengo seguro que cuando vaya de esta tierra estaré con el Señor por siempre. Y me llena de alegría porque estaré con mi Señor. Pero ¿qué de aquel que no le conoce? ¿Qué de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel varón, de aquel joven que está metido en los vicios, en las drogas, que está esclavizado por el pecado? También ellos necesitan escuchar este mensaje. Y por eso la comisión es dada para todo creyente. Y no necesita esperar hasta ser capacitado. Porque muchas veces nos excusamos en que no tengo preparación, en que no estoy capacitado para hacerlo. Recuerden, estos hombres eran iletrados. No tenían maestrías ni doctorados. Y trastornaron el mundo con su predicación. El Señor respaldándoles con su poder, con milagros y prodigios y señales, y respaldándoles en sus tareas. Y aunque muchos de ellos, sino casi todos, dieron su vida por el evangelio. Pero el mandamiento es dado a todo creyente: id y haced discípulos, id y predicar el evangelio. El Señor resucitado apareció a sus discípulos en un monte que no se nombra aquí. Es la misma aparición que se menciona en Marcos capítulo 16, versículo 15, y en Primera de Corintios 15, 6. Qué maravillosa reunión ha de haber sido ese momento cuando se aparece allí a los discípulos en el monte. Los padecimientos y sufrimientos de Jesús habían pasado para siempre, por cuanto Él vivió y también aseguró a ellos la vida también. Se presentó a ellos en sus cuerpos, en ese cuerpo glorificado, y ellos lo adoraron. A ese Señor viviente y amante, aunque aún había dudas en algunos de ellos de que en verdad Jesús había resucitado. Luego el Señor les explicó que le había sido dada, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Naturalmente, en cierto sentido, siempre había tenido toda autoridad, pero ahora estaba hablando de autoridad como cabeza de la nueva creación. Desde su muerte y resurrección tenía la autoridad para dar vida eterna a todos aquellos que Dios le había dado. Él siempre había tenido poder como el primogénito de toda la creación, pero ahora que había tenido poder como el primogénito que se había levantado de los muertos, como cabeza de la nueva creación, el primogénito promulgó la gran comisión con unas órdenes permanentes para todos los creyentes. Durante la actual fase de su reino, el tiempo entre el rechazamiento del rey y su segunda venida, tenemos la gran responsabilidad de ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Este mandamiento o esta comisión tiene 3 sugerencias. Primero, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto no presupone que todos se van a convertir, para que no nos desanimemos si la gente no quiere entregar su vida a Cristo. Pero sí, mediante la predicación del evangelio, los discípulos debían llevar a otros aprender a ser seguidores también del Señor como ellos.
y de ellos a toda la nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua. Luego, segundo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Cristo tenemos la responsabilidad de enseñar el bautismo de Cristo, el bautismo, y urgirlos, animarlos a que lo hagan como un mandamiento que se debe obedecer. Fue muy bonito hace 8 o 15 días bautizar a los primeros hermanos en la misión de Minatitlán. Se les podía mirar gozo en su rostro cuando ellos descendieron al agua obedeciendo al Señor. Los primeros frutos del trabajo en ese campo que se está predicando el Evangelio. Id y haced discípulos, id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bonito, mis hermanos. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La comisión entonces va más allá del evangelismo. No es suficiente con hacer conversos y dejar que se las arreglen como ellos puedan. Se les debe enseñar que guarden los mandamientos de Cristo tal como se encuentran en el Nuevo Testamento. La esencia entonces del discipulado está en llegar a ser como el Maestro. Y a esto se llega por una enseñanza sistemática de sumisión a la palabra de Dios. Y esto hay que aprenderlo, esto hay que enseñarlo. Luego el Salvador añade una promesa de su presencia a sus discípulos hasta el fin de la edad. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego que el Salvador añadió esta promesa de su presencia, Él ha prometido a todos sus hijos que, obedeciendo su palabra, cuando se encaminen sus pasos para salir a predicar el Evangelio, Él los respaldaría. Cuando usted abre sus labios para hablar de Cristo a la gente, Dios le respalda. Dios está tocando en ese momento el corazón de la persona para que abra su corazón. Observemos los 4 todos relacionados con la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada. Predicar a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y tercero, yo estaré con vosotros todos los días. Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. El Evangelio termina con la comisión y consolación de nuestro glorioso Señor. 20 siglos después, su palabra tiene la misma fuerza, la misma potencia, la misma aplicación, y la tarea sigue vigente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo este su último mandamiento que nos dejó antes de ir al Padre? ¿Lo estamos cumpliendo? Es nuestra tarea. Háblele a sus amigos, a sus compañeros. No calle, no cierre la boca, no tenga miedo. Dios va a respaldarle cuando usted habla del Evangelio a la gente. ¿Lo puede creer? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y Él está vivo, hermanos. Y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchemos este canto con reverencia, con profundo respeto, un día como hoy, o más bien como mañana, Cristo resucitó, y lo celebramos todos los días, y lo recordamos como lo vamos a hacer en un momento más, el sacrificio de nuestro Señor, y celebramos su resurrección. ¿Por qué no se puede de pie, hermano?